el arte de la política, tú lo que marcas es aquello que por experiencia sabes que desgraciadamente se repite. Y entonces tú lo que tienes que hacer es inculcar o trasladar la idea de que lo que hay que tener es el conocimiento mínimo para intentar repetir los aciertos y evitar los errores. Esa es la clave. Cuando hablamos de la memoria democrática estamos repitiendo un error, estamos volviendo al enfrentamiento. ¿Me explico? Sí, Cuando hablamos de la reconciliación, estamos teniendo un acierto. Estamos permitiendo que un país dé un paso adelante en paz. ¿Y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué el ser humano es pues no lo sé. ¿Y qué te ha parecido la entrevista? Nada, me pareció magnífica. No, además, estuve tan a gusto que ya ves, le di a la lengua y conté cosas que nunca había contado. Bueno, fíjate que tú lo has contado prácticamente todo, que os quiero decir que estaba a gusto. Bueno, pues hoy tenemos a una de las personas que admiro sinceramente por la profundidad de lo que es como persona, como político, como ente reflexivo, por decirlo así, por una trayectoria variada y sobre todo porque, lo estábamos comentando antes, en mi juventud fue uno de los referentes de los que, y perdonadme el atrevimiento, pero hubo un tiempo en que la gente que salía en la televisión lo hacían en base a sus méritos. Entonces él era uno de ellos. Bueno, Paco, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Nos has estado enseñando tu enorme biblioteca, súper bien estructurada. Eso también dice mucho de tu personalidad. Y me gustaría abordar contigo tres áreas. Una, tu trayectoria política y el pensamiento global de lo que es la sociedad y la ciudad. Otra, tu experiencia en Roma como embajador, que cambia completamente, entiendo, los ejes. Y otra también, Paco, bibliófilo, qué es lo que ha representado en tu vida y demás. Pues si te parece, empezamos por la política. Por donde quieras, perfectamente. Vale, pues ahora yo ya casi no voy a hablar y ya lo cuentas tú. Eres un hombre de clase media que estudia en Madrid, pero que entiende que la forma de colaborar en la sociedad es a través del socialismo, ¿no? Bueno, o por lo menos... Sí. Mi trayectoria yo la inicio en los movimientos cristianos de base, lo que en aquella época de mi juventud eran unos movimientos nacidos del Concilio Vaticano, que fue un cambio, una transformación radical en la presencia de la Iglesia en la sociedad. Yo soy católico practicante, y entonces incluso estudié en el Colegio de los Maristas y mi promoción se llamaba Vaticano II. Quiere decir que el Concilio Vaticano y sobre todo la figura de Juan XXIII marcó mucho a toda una generación. Y eso yo lo plasmé en una inquietud social. Eso fue algo que a mí siempre me preocupó mucho, la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad entre las personas, sobre todo la desigualdad de origen, la desigualdad de nacimiento, ¿no? Que después puede implicar desigualdad sin tener en cuenta la capacidad, el mérito de las distintas personas. Y sobre todo porque yo siempre hice esa interpretación del Evangelio. Entonces, ahí durante unos años yo participo pues, en cursillos de cristiandad, en Acción Católica, en los movimientos cristianos de La Coruña, íbamos a hacer catequesis pues, en los barrios de la periferia, etcétera, etcétera. Incluso es la primera vez que lo voy a decir en público. Durante 2 años formó parte de un instituto secular que se llamaba Acies Christi, popularmente era conocido como los Avelinos. Era un movimiento muy diferente del Opus. El Opus era hegemónico en aquella época, el Acies Christi era un movimiento, un instituto secular, sobre todo muy orientado a la catequesis social. Coruña lo dirigía, que acaba de fallecer hace unos días, un gran amigo mío, Fernando García Gudín, que después fue abogado del Estado, fue pasados los años diputado de UCD, de Unión de Centro Democrático. Y tenía una gran vinculación pues, con un sacerdote ya fallecido, un gran amigo mío también, que marcó mucho mi formación, que era José Luis García de la Torre Luis, con el cual estuve un mes en Bélgica, trabajando con los españoles que allí habían inmigrantes, ¿no? Para llevarles... ¿Te planteaste alguna vez una vocación religiosa? No. ¿No llegaste a eso? No llegué.
O sea, y instituto secular estuve 2 años, formé parte de él 2 años. Después es cuando me marcho a Madrid a estudiar la carrera, ya dejo esa parte, pero mantengo la inquietud, esa inquietud social se transforma en inquietud política, es muy propia de la universidad de aquella época, es la universidad de los años 60, ¿verdad? En la cual pues yo vivo en Madrid, en el Colegio Mayor San Pablo, que era el centro por antonomasia de la democracia cristiana española, de los propagandistas. Allí formaban parte pues grandes figuras del franquismo, porque había un sector vinculado al franquismo, Martín Artajo, Silva Muñoz, grandes personalidades. Y también la incipiente democracia cristiana de carácter contraria a la dictadura, lo que después sería UCD. Es decir, yo estudié en un colegio donde los alumnos mayores eran Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Otero Novas, bueno, toda una serie de gente. Es decir, es una escuela de política, sobre todo para un chico como yo, con una gran inquietud política. Lo cual no me impidió, además, pasarlo muy bien. Yo soy una persona que en mi formación y mis estudios tengo 3 fases muy diferenciadas, un bachillerato brillante, en todas matrículas, una carrera muy alegre y después, eso sí, unas oposiciones dedicadas lleno, 2 años sin ver la luz del sol y gano las oposiciones inspector de trabajo. Entonces, esto hace que cuando, bueno, después de eso, yo paso 2 años, como decía antes, sin ver la luz del sol, preparando las oposiciones. Salgo inspector de trabajo y me destinan a Ferrol. Era el momento de las grandes huelgas, con lo cual mi inquietud social y mi sensibilidad en ese tema se acrecienta y me doy cuenta que hay que dar un paso más, hay que ir al compromiso político. Estamos hablando de los años 73, el final del franquismo. Mi duda es si me uno a la izquierda democrática que encabezaba Ruiz Jiménez o me uno al Partido Socialista Obrero Español, porque yo le tenía una gran admiración histórica a un dirigente socialista, Indalecio Prieto, que había leído todas sus obras, pero mi padre, que tuvo una etapa en que fue socialista y después se dio de baja, en el año 34 se dio de baja cuando hubo la Revolución de Asturias, se dio de baja y además era un hombre de una gran religiosidad y no compartía muchas de las cosas pues, del socialismo. Pero mi padre era un gran admirador de Julián Besteiro y me inculcó mucho los valores de Julián Besteiro. Y entonces de ahí, pues bueno, yo me orientaba más, la duda esa la resolvía inclinándome hacia el Partido Socialista, pero no había socialistas aquí. Eran tan pocos, tan clandestinos, que no sabías quién era, dónde estaba el Partido Socialista. Yo me relacionaba mucho con comisiones obreras y con el Partido Comunista. Tenía una buena relación con un dirigente obrero al cual aprecié mucho, Juan Manuel Iglesias de Mugardos, del Partido Comunista, hijo de un antiguo comunista, y a un abogado laboralista muy querido, que era Rafael Várez, que fue el que un día en una comida, como vieron que yo no me iba a hacer comunista, porque nunca fui comunista ni simpatizante de esa ideología y de la aplicación práctica del comunismo a la política. ¿De la metodología? No, nunca. Entonces Várez me dijo, pero hombre, en Madrid hay un inspector de trabajo que es socialista, que es Ciriaco de Vicente. Hombre, Ciriaco de Vicente. Salamanca, ¿no? Sí. Es que Ciriaco, yo soy de Salamanca. Sí. Pues Ciriaco, que escribía en Cambio 16. Y yo me cogí el tren y marché a Madrid. Y entonces hablé con Ciriaco y tal. Y estuve en una reunión de inspectores. Pepe Barrio Nuevo, que fue después ministro de Interior, gran amigo mío, también inspector. No, hazte del PSG, del Partido Socialista de Galicia, porque en aquella época él no era del PSOE, era de una cosa que le llamaban Federación Madrileña, o Socialismo Madrileño, que eran él, Barón, etc. Pero dije, no, yo no soy. Y Ciriaco me orientó y me dijo, no, en Coruña hay un abogado que es el del Partido Socialista, Luis Aranguana, una gran persona. Oye, el que es listísimo es el hijo, ¿eh? Sí, conozco al hijo y a un sobrino, los Aranguana. Y entonces yo me vine para Coruña, donde trabajaba y vivía de inspector, y fui a ver a Luis Aranguana y ya formalicé. En aquella época había eché la cuenta hace unos meses, había 36 socialistas en toda Galicia. En Orense no había nadie. Hay una anécdota preciosa de lo de Orense, porque como tú eres orensano,
Celebramos el primer congreso en la clandestinidad, pero público, en diciembre de 1976, en el Hotel Meliá de Madrid. Era una provocación al régimen, al gobierno de Arias, porque iban a venir François Mitterrand, secretario general del Partido Socialista francés, iba a venir Willy Brandt, antiguo canciller alemán, iba a venir Olof Palme, primer ministro, vinieron todos ellos. A Olof Palme lo acompañé yo. Y entonces era una provocación para hacer ver que estábamos presentes los socialistas y además que, que teníamos el apoyo internacional. Teníamos el apoyo internacional, que no todo era comunismo, porque el comunismo parece que era hegemónico en aquella época. Entonces Felipe me llama y me dice, oye, tienes que irte a Orense porque no hay nadie de Orense. No tenemos, era la única provincia de España donde no había agrupación socialista. Fíjate. Cosa más curiosa. Y entonces Palomares, que es de Orense, Alfonso Sobrado Palomares, que fue un gran periodista, muy amigo de Felipe, me dijo, hay un cura que estuvo en América que parece ser que colaboró con Camilo Torres, no sé qué, no sé cuántos. Celso Montero. Es que no, yo ya falleció. Esa generación no nos encontró. Porque... Y fui a hablar con Celso Montero y entonces se hizo... Y hubo delegación de Orense, porque lo que no queríamos es que no hubiera ninguna provincia en la que no hubiera una delegación del PSOE. Claro. En aquella época el PSOE, pues ya era el año 76, pues eran varias miles de personas. El PSOE se mantuvo en Asturias, se mantuvo en el País Vasco, se mantuvo en Madrid, y aquí se mantuvo sobre todo en Lugo, curiosamente, que todo se formó en torno a un abogado, Couto, que era Ramón Couto, un abogado de Foz, viejo socialista, que fue el que introdujo en el partido a Fernández Moreda, el que fue presidente de la Diputación, que es uno de los militantes más antiguos, era un chaval, y se hizo del PSOE, estudiando en la carrera. Y te termino esta parte inicial con una anécdota. Cuando muere Ramón Couto, muere en el año... Ramón Couto debió morir en el año 75. Era un abogado mayor, un hombre. Y entonces hubo un entierro. Y los socialistas de Asturias vinieron una delegación de los socialistas asturianos. Fuimos al cementerio y de repente los socialistas asturianos empiezan a cantar la internacional Puño Galto. Y los gallegos, los 8 gallegos asustados. Coño, no cantar que va a venir la Guardia Civil. Sí, que no lo haría. Va a venir la Guardia Civil. Pero claro, a gente que habla hoy en día, ¿verdad?, de la transición. La transición es una época que lo que había era eso, la Guardia Civil. Es decir, la puerta giratoria de quienes en aquella época estábamos en la militancia democrática era la comisaría, esa era la puerta giratoria, o perder la carrera, ¿me entiendes? Claro. O perder la carrera, no había otra idea. Después ya todo fue evolución. ¿Pero se vivía con miedo? No. Hombre, la dictadura fue dura hasta el final, porque Franco ejecutó 5 sentencias de muerte poco antes de pero morir. Terroristas, ¿no? Eran terroristas, bueno, pero creo que la dictadura... Pero bueno, ya había una cierta tolerancia. Y, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, bueno, pues claro, tú detenías a un socialista y había una respuesta en Europa contra la dictadura, y el Partido Socialdemócrata alemán o el Partido Laborista inglés protestaba a través de la embajada, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ya había eso. Yo la primera vez que conozco a Felipe y Alfonso, fíjate qué cosa más curiosa, es en el Pardo. Pero, ¿y ya le viste algo? ¿Qué? ¿Ya le viste algo? Sí, Felipe ya era un líder. Lo oías hablar y era un líder. Y nos reunimos en el Pardo, en un convento de los capuchinos, que hay allí en el Pardo, fíjate tú, a 20 metros de la casa de Franco. De Franco. Tuvimos allí una reunión que es cuando hubo la revolución de los claveles de Portugal. Felipe es un hombre que tiene una visión no del presente, sino que siempre analiza en razón de una visión claramente de Estado, ¿no? Y siempre con un proyecto en la cabeza. Alfonso Guerra es un gran organizador y después un hombre que ha sido siempre coherente con sus convicciones.
Yo no oculto, nunca lo he ocultado, mi gran respeto a Felipe, al cual reconozco como el gran líder, como uno de los grandes estadistas de la política española, pero mi afinidad con Alfonso. Yo soy orrista, ¿eh? Alfonso tiene una visión muy próxima de la gente. ¿Pero porque te gusta su pragmatismo? No, porque aparte de eso, después hay la relación humana. Felipe es más distante, ¿no? Felipe es más distante, Alfonso es mucho más próximo. Pero también se le ve algo, quiero decir, aparte de esa Alfonso capacidad... es muy culto, porque quiero decir, la figura de Alfonso a veces está distorsionada. La gente recuerda pues de Polimalo, aquella ¿no? lengua así, el Polimalo, para que el otro pareciera el Polibueno. Bueno, y además un Polimalo que era el número 2 que no quería ser número 1, con lo cual eso es una maravilla. Pero claro, Alfonso, que tiene venido a esta casa muchas veces a comer y tal, pues a lo mejor toda la comida la pasabas hablando de Antonio Machado, hablando de la controversia entre los dos hermanos, Manuel y Antonio, yo qué sé, o hablando de teatro, Que salías corriendo a comprar libros, ¿no? Después de hablar con él, ¿no? Sí. Una vez a Chiqui Venegas y a mí en una reunión hace muchísimo, aún no había habido las finales elecciones. Viniendo de una reunión de Francia, Chiqui y yo nos unimos a Alfonso, pero en España, y dormimos en un hotel por la noche cerca de Bilbao, y nos recitaba poesías de Antonio Machado. Es un fenómeno, este Alfonso es un fenómeno. Y es un hombre muy próximo y muy cariñoso, que tiene la capacidad de, antes de preguntarte cómo va el ayuntamiento, preguntarte cómo está tu mujer, si tu hija ya curó de la gripe, si tu hijo está estudiando, sacó buenas notas. Eso marca mucho, ¿no? Marca mucho. ¿Y es así o es un...? Es así. Es decir, que no es una pose estudiada de cercanía, ¿no? Es la forma de él. Es la forma de y Felipe es más distante, también, que es la forma de ser de él, ¿no? Es un poco más distante. Pero claro, han sido un tándem único en la política. Único por lo que antes explicaba, cada uno asumió perfectamente su papel. Pero sobre todo no había competitividad, desde el punto y hora que Alfonso apoyaba el liderazgo de Felipe y en ningún momento se planteaba ser el sucesor de Felipe González, que eso es lo que suele pasar generalmente. Y eso explica en gran medida el gran liderazgo orgánico que tuvo el Partido Socialista durante los años que gobernó, porque no había tensiones. En el momento que ese tándem rompió, no por motivos de poder, sino por diferencias de opinión, ¿no? De criterio, de visión de lo que debía ser la política, cuando Felipe un poco pues marcó una separación, yo creo que excesiva, de lo que era la acción del gobierno y el partido, ¿no? Y Alfonso defendía la presencia siempre del partido y sobre todo la identificación con las políticas de la gente, ¿no? Los problemas de la gente, no tanto una política económica que primaran otras cosas. Cuando hubo esa separación fue cuando el Partido Socialista entró en crisis. Claro. Y entró en una crisis tan profunda que todavía hoy no se ha recuperado. Es que después de los liderazgos muy fuertes dejan vacíos imposibles de llenar. Muy difícil. Y eso pasa en todas partes. En todas partes. Es decir, se marcha Margaret Thatcher y los conservadores no levantaron cabeza durante 20 años que gobernó Tony Blair, ¿verdad? Se marchó Mitterrand y desapareció el Partido Socialista francés, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, y tú que has sido un líder también con un reconocimiento enorme, ¿el líder bueno no hace también una labor de búsqueda de líderes que los puedan sustituir? ¿O al revés se blinda? Sí, busca... No. Hombre, tienes que buscar siempre un gran equipo. No, pero una cosa es equipo y otra cosa es formar a alguien para una sucesión de liderazgo. Yo por lo menos no formé a nadie individualmente, sino que al final el número 2 fue el que quería estar, de número 2, entre varios números 2 posibles, ¿no? Yo tenía un buen equipo municipal en áreas muy diferentes. La Coruña fue pionera y referente, siendo una ciudad de 250.000 habitantes en materia cultural, en materia social, en materia deportiva. Pues estaba José Luis Méndez Romeu, estaba Eduardo Blanco, teníamos unas políticas muy pioneras para lo que era la gestión municipal de aquella época. Pero después cada uno de ellos fue cogiendo derroteros diferentes. ¿Y tuviste algún referente tú
como alcalde para decir, bueno, yo creo que la ciudad tiene que ir por aquí o la forma de gestionar? Porque claro, tú tuviste que inventar la política municipal también, ¿no? Eso lo marca la historia de la propia ciudad. Lo marca la historia de la propia ciudad. Cada ciudad es diferente, ¿no? Y está marcada pues, por factores muy diversos, por su propia ubicación geográfica. Nada tiene que ver una ciudad del mar con una ciudad del interior. Pero después hay una historia que la ha construido. Hay ciudad comercial, ciudad industrial, ciudad de servicios, ciudad vinculada al sector primario. Nada tiene que ver Bilbao con San Sebastián, Oviedo con Gijón, bueno, por poner un ejemplo, Coruña con Ferrol, que está tan próxima, ¿no? Y entonces La Coruña es una ciudad marcada primero por su puerto, por su situación de un puerto de comunicación, el puerto de escala del Mediterráneo para contactar con el norte y el puerto de donde venía el norte y después el gran puerto de comunicación con América. Y entonces eso explica la ciudad, es decir, es una ciudad que Casio habla de La Coruña, de Brigantium, 60 años antes del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y viene Julio César, con lo cual eso ya te indica... ¿Estuvo aquí Julio César? Sí, en San Amaro. Y por eso después los romanos hacen la Torre de Hércules como faro de señal, porque era el puerto que utilizaban de dos maneras. Una, para ir de puerto de escala, para ir a Inglaterra, y a las Islas Casitérides por el estaño, y el puerto de comercio de donde venían los productos, sobre todo el oro que venía de ahí, de las médulas, desde Lugo, que era la gran urbe romana, ¿no? Y era ese puerto. Entonces, eso marca la ciudad. Es decir, ¿por qué la ciudad es una ciudad liberal, es una ciudad republicana? Pues bueno, pues porque es una ciudad que tiene una gran influencia de la ilustración, porque aquí vienen muchos ilustrados franceses, vienen primero los libros, pero después vienen muchos comerciantes franceses, pues los Darrieux, que son los Barrier, que es Barrier, que vienen a crear una fábrica de pelucas y de sombreros y tal. Entonces eso ya marca la ciudad, es una ciudad de comunicación, comunicación. Y eso ya te indica el proyecto de ciudad. Y después es la ciudad realenga, la ciudad contraria al poder de la Iglesia. La Iglesia es la dominante en la Edad Media y de alguna manera la nobleza feudal. La Coruña es la ciudad realenga, es la ciudad de los reyes. Entonces los reyes la distinguen, le dan fueros, la amparan, la protegen, le dan su bandera. La bandera de La Coruña es el pendón real, color morado, de los reyes de Castilla, que era la manera en que contrarrestaban a la nobleza y contrarrestaban a la Iglesia. El fuero de La Coruña dice, dentro de murallas no habrá ni conventos de frailes ni casas blasonadas. No las hay. Bueno, pues hubo alguna, pero prácticamente no las hubo. Eso configura la ciudad en otro sentido distinto del puerto, que es, al ser la ciudad donde se proyecta el poder real, el poder central, es la gran ciudad de servicios, donde está la audiencia, la justicia, la capitanía general, los militares, las oficinas, etc. Entonces, eso ya te marca un poco el proyecto de ciudad, que después, que no tiene un desarrollo, por ejemplo, industrial. Pero tú le diste como chispa a la ciudad, ¿no? Sí, claro. Era más gris la ciudad, ¿no? La ciudad estaba, en aquellos momentos, era una ciudad en declive absoluto, ocasionado por el traslado de la capitalidad a Santiago, al cual yo me opuse, ¿no? Es decir, pierde su condición de la gran metrópoli de servicios de Galicia, que se traslada a Santiago. Entonces la ciudad queda desorientada. Hay que recrear un nuevo modelo que sustituya el traslado de las consejerías, de los servicios administrativos, etc. Y entonces eso es lo que yo de alguna manera busqué, configurar un modelo de ciudad de servicios, dando facilidades en primer lugar para la implantación de lo que iba a ser el nuevo rumbo comercial, las grandes áreas, el Corte Inglés, Calcampo, Continente, etc. Oye, ¿y Inditex a lo mejor es fruto de todo eso? ¿Tiene algo que ver? No. Inditex es fruto de la casualidad, donde hubiera estado este hombre. Inditex es fruto de Amancio Ortega. De Amancio Ortega, ¿no? Que eso es lo que hoy le da naturaleza a la ciudad. Hoy totalmente. La ciudad tiene tres pilares claves. Dos los creé yo.
el puerto exterior y la fachada marítima. Eso va a marcar el futuro de la ciudad. Con ocasión del Prestige conseguí que el gobierno del PP aprobara la creación del puerto exterior, lo que implicaba el traslado del puerto actual al nuevo puerto exterior y generaba un espacio en el centro de la ciudad, la fachada marítima. Esas dos cuestiones son los dos pilares sobre los que va a crecer y desarrollarse La Coruña en los próximos años. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido el impulsor de los dos. Pero Amancio Ortega, Inditex, le da a La Coruña una singularidad en el conjunto de las ciudades españolas, un privilegio único. Quiere decir, es una ciudad de tamaño europeo, de las metrópolis europeas, suizas, alemanas, que ese siempre fue mi modelo, ciudades de 300.000, 400, no más, asentada sobre una gran multinacional, farmacéutica, química, de alimentación, que tú vas a Suiza, pues aquí está Danone, allí está Bayer, allí está tal. Y eso lo tiene La Coruña con Inditex, pero ya con un Inditex que ya lleva años y que ha sido capaz de generar toda una industria auxiliar que hoy ya es autónoma. O sea, La Coruña hoy tiene un conjunto de empresas que nacieron a la sombra de Inditex, pues prestando los servicios a Inditex, después haciendo la instalación de Inditex Mundo Adelante, la carpintería, la cosa de tecnología, etcétera, decoración, etcétera, y con empresarios que se dieron cuenta que además de trabajar para Inditex, hombre, si voy a Holanda, ahora voy a Alemania, pues también voy a buscar mi mercadito independiente. Claro. Y hoy La Coruña tiene 40 o 50 grandes empresas, ¿entiendes?, que auguran un futuro en ese servicio, en ese sentido, un futuro, bueno, pues de desarrollo de la ciudad y de mantenimiento de la ciudad, con ese tamaño a lo que yo me refiero. Entonces, es decir, el modelo de ciudad que yo busqué fue un modelo precisamente ajustado al carácter histórico de la ciudad, ajustado a lo que representaba el puerto, que no había en el momento, y después el desarrollo autónomo de la ciudad, que la ciudad, yo lo llamaba, fuera la ciudad-estado, el modelo italiano. No, pero te pega, ¿eh? Te pega. El modelo florentino, el modelo genovés sobre todo, que fue un modelo muy importante. Entonces era la ciudad-estado que se autoabasteciera ella sola en sus necesidades. Entonces es La Coruña de la universidad, es La Coruña del aeropuerto, es La Coruña de un servicio sanitario público y privado extraordinario. Juan Canalejo, pero después el San Rafael y después el Sanatorio Modelo, ¿me entiendes? Es una Coruña que empieza a tener sus equipamientos propios, por lo tanto se hace atractiva para instalarse. Si tú quieres instalar una industria, tus técnicos claro, te van a, van a pedirte, hombre, que haya un aeropuerto, que haya buenos colegios, que haya universidad, si puede ser, si los niños son mayores, que haya un buen hospital por si me pongo enfermo. Oye, ¿la división de los aeropuertos no nos ha costado un poco caro a los gallegos? Decir, no, los catalanes tienen 4 aeropuertos, los vascos tienen 3. ¿Tú lo sigues defendiendo? Yo sigo Digo, frente al modelo de Oporto que parece que ha vampirizado bueno, todo. Pero el aeropuerto de La Coruña tiene que ser el aeropuerto como es, tal como es, no para hacer un servicio intercontinental, sino un aeropuerto de servicios muy centrado en Inditex y en todas las empresas auxiliares, vuelos comerciales con Madrid, sobre todo, con Barcelona, con Milán, con lo que interesa, y después, evidentemente, pues si hay capacidad para hacer vuelos a lugares turísticos como Canarias o Mallorca, bienvenido sea, bienvenido sea. O sea que en ese sentido ahí me ayudó muchísimo el actual alcalde de Vigo, gran amigo mío. Me ayudó hasta el punto... Él dice que tú eres uno de sus referentes. No, bueno, porque nos queremos pues, mucho. Es que cuando le pregunté me dijo, es que bueno, ya vinieron por delante Maragall y Paco Vázquez y obviamente ya había mucho camino andado. Había solo que copiar los modelos. Pero no tenéis nada que ver, ¿eh? Él me ayudó en el aeropuerto y yo lo hice hijo predilecto de La Coruña. Ah, sí. Adoptivo, perdón, porque él no nació. Es hijo adoptivo de La Coruña, porque él fue el que ayudó a conseguir el aeropuerto. Quiero decir, La Coruña, y eso había que acompañarlo con un proyecto de vida. Yo eso lo llamo un proyecto de vida, que es la calidad de vida de la gente. Entonces, si tú hoy ves La Coruña de aquellos años, es una Coruña que empieza a construir centros culturales y centros sociales y centros deportivos. Empieza a desarrollar pues, el deporte en la calle,
empieza a desarrollar centros de enseñanza de informática a los mayores, empieza a desarrollar comedores para la gente que pueda comer y pueda charlar entre ella, no comedores de beneficencia, comedores municipales, que eso es lo que referencia para el resto de los ayuntamientos. Es decir, entonces, para sorpresa de mucha gente, aquí venía el Ayuntamiento de Barcelona a ver, venía el Ayuntamiento de Madrid a ver qué es lo que estábamos haciendo en La Coruña. O sea, te convertiste en una especie de escuela de alcaldes. Bueno, hubo alcaldes, sobre todo de una forma de entender la ciudad, Sobre todo, nosotros no íbamos a tener ni Juegos Olímpicos ni Exposición Universal, entonces había que darle al magín, ¿no? Y después la ciudad tenía un alcalde que era diputado, que era presidente de la Federación de Alcaldes y que era miembro de la Comisión de Regiones de Europa. Es decir, que el alcalde estaba presente en los focos de poder. Y esa presencia en los focos de poder le permitía tener concejales que a su vez eran presidente de la Diputación, uno era diputado, otro era senador. ¿Me explico? Sí. O sea que entonces el ayuntamiento era un centro de poder importante, muy importante. Pasa que después algunos concejales ya desarrollaron vida política propia, ¿no? Pero al más alto nivel, secretarios de Estado, de direcciones generales, etcétera, en muchas materias, pero que fue un momento importante en la historia de la ciudad. Y el ayuntamiento ejerció un liderazgo y aglutinó en torno a sí los demás poderes locales, económicos, sociales, financieros, en un momento brillante de la ciudad. Brillante, ¿por qué? Porque al frente de instituciones fundamentales había gente de gran peso y de gran preparación. La Universidad de Ejea Meilán, que fue un gran rector, La Caja de Ahorros la dirigía José Luis Méndez López, que fue un gran director que convirtió a una Caja de Ahorros provincial en la cuarta o quinta entidad financiera de España y que además ayudó mucho al ayuntamiento. Estaba el Banco Pastor, presente. Sí. Estaba Antonio Fontella, que era el presidente de la Confederación de Empresarios. Incluso fue presidente de la Federación Europea de Constructores. Estaba José Antonio Quiroga, presidente de la Cámara de Comercio, vicepresidente de las cámaras de comercio españolas. Es decir, el alcalde... O sea, que coincidisteis una generación de gente muy brillante. Y toda esta gente asumía el liderazgo municipal y a su vez el ayuntamiento contaba con su asesoramiento y su apoyo. Voy a hacerte otra segunda, aparte de la del Instituto Secular, otro tema que nunca hablé. Por ejemplo, venía un ministro y entonces yo siempre daba una cena al ministro que viniera de turno. Claro, en esa cena estaba el presidente del Banco Pastor, presidente de la Caja de Ahorros, el presidente de la Confederación de Empresarios, presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de Unión Fenosa, Victoriano Reynoso, que lo llamaba y decía, vente de Madrid a la cena de hoy. Estaba Juan Carlos Cebrián, el sobrino de Amancio Ortega. O sea, yo reunía a 9 o 10 personas, como decía Solchaga, decía, oye, Paco Vázquez te da unas comidas con una sensación de potencia y poder que parece que es un consejo de ministros paralelo. Y ¿no? de unión, claro, porque tú ya sabías. Y de unión, y entonces ahí, y siempre durante la comida había algún tema ya preparado con ellos, que lo dejábamos caer. Dejábamos caer, hombre, esto era bueno para la ciudad, tal y cual. Eso al final es la política municipal. Pero es que... Y después, claro, evidentemente. Y todo eso acompañarlo con un proyecto que la gente lo haga suyo. Es que lo que te voy a decir es, ¿cómo trasladas eso de nivel alto a que haya una transversalidad absoluta? Date cuenta que a ti te votaba todo Dios. Sí. O sea, te votaban los votantes del PP. Votaban al proyecto. Bueno, aquí la gente votaba... Mis concejales y yo estábamos muy presentes en la calle. Y después estábamos muy presentes y movíamos y ayudábamos y apoyábamos lo que era la esencia, las entidades sociales que siempre fueron la base de la ciudad. Por ejemplo, el fútbol modesto, que ahora está medio desaparecido, pero que tenía una gran importancia, el fútbol modesto. Los clubs, el Club del Mar, el Club de la Hípica, tal, todo esto. Pero una pregunta. Y los barrios. Pero entonces había más de gestión y de creatividad que probablemente de sesgo político, de sesgo ideológico, ¿no?
Hombre, el sesgo ideológico lo marcaba tus prioridades presupuestarias. Yo siempre dije, nosotros fuimos capaces de hacer grandes obras. Pero es que el ayuntamiento tiene mucho presupuesto comprometido ya de gasto corriente, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podíamos hacer el Coliseo, el recinto ferial, el paseo marítimo, que con dinero lo puede hacer la derecha. Lo que la derecha no hace, ideológicamente, es dedicar una gran partida pues, a la creación de centros de barrio, centros sociales, comedores públicos, aulas de informática, hasta dos cines, en la cual el alcalde dijo, se llamarán Fernando Rey, el cine uno, y el otro Marilyn Monroe. Bueno, Marilyn ya he visto que lo tienes como uno de los iconos, pero Fernando Rey también fue uno de tus Sí, porque referentes. Fernando Rey es coruñés. Ah, no lo sabía. Sí, y además es ahijado de una tía segunda mía, porque él es Fernando Casado Arambillet. Fernando Rey era Fernando Casado Arambillet, nació en la plaza de Lugo, y era sobrino segundo, o sobrino de un Arambillet casado con mi tía Emilia Soto, una tía segunda mía. Y a Fernando Rey, que el padre estuvo en la cárcel muchos años por militar republicano, coronel Casado. Fernando Rey no venía a La Coruña porque era rechazado por Rojo. Y yo conseguí que viniera, lo hice hijo predilecto, le dediqué una calle y tuvimos una relación de afecto y de amistad muy sincera, ¿no? Un gran actor. Contó una anécdota preciosa de Franco, porque el padre de él, Casado, no el coronel Casado que entregó a Madrid, el coronel Casado que era adjunto a la casa militar de Azaña, del presidente de la República, por cierto, un gran estadístico, era de la promoción de Franco, pero republicano. Al acabar la guerra lo metieron a la cárcel. Y cuando estrenaron, no sé si Alba de América, yo creo que Alba de América o Juana la Loca, que él trabajaba, Franco tenía la costumbre de que las películas se las llevaban al Pardo. Tenía allí un teatrillo. Yo lo vi, eso. ¿Ah, sí? Sí, te lo enseñas el billete. Iban los actores. Y entonces, al acabar, Franco los fue saludando. Y a Fernando Rey, al llegar, lo miró y le dijo, hombre, Casadito. O sea, sabía quién era, claro. Claro, sabía quién era. Dijo, ¿qué tal tu padre? Y Fernando Rey le dijo, está en la cárcel, excelencia. Franco no dijo nada, siguió andando. Y a los 5 días lo soltaron. No lo readmitieron en el ejército. Pero bueno, por lo menos soltaron. Fernando Rey era un hombre... Pero entonces, tus preocupaciones electorales eran el trabajo ese de base, ¿no? Claro, hacer un proyecto con el que la gente mayoritariamente se identificara. O sea, que casi la campaña era un La campaña la hacíamos nosotros sin apoyo de partidos, salvo algún mitin grande que podíamos hacer. Pero es que yo creo que es más fácil de entender, ¿no? Que decir, la política municipal, desde el momento que se producen las elecciones, tú ya no eres el alcalde del PSOE, eres el alcalde de La Coruña. Totalmente. Y consiguientemente tú tienes que atender los problemas y necesidades de todos los ciudadanos, no de los que te votaron a ti o son tus correligionarios, sino todo el conjunto de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, lo que te he repetido varias veces, tienes que elaborar un proyecto con el que se identifiquen la gran mayoría, que todos digan, sí, esta es La Coruña que queremos, ¿no? Es importante que se sientan representados por el alcalde, es decir, que uno cuando diga, este es mi alcalde... Sí. Es decir, esa identificación con el líder o la líder, ¿no? Sí, claro que es importante. Y sobre todo una política como la municipal que es de proximidad. Tú vas por la calle y la gente te para. Oiga, mire, tiene que perdonarse que no es un momento oportuno, pero mire, la basura, yo vivo en la calle Sinforiano López, no nos la recogen. A ver, saca la libreta y lo apunta, ¿no? Sí. Sí, es que es un fenómeno. Yo tenía una gran secretaria, además, Margarita, que después la llamaba Margarita. Van a ir allí a mirar esto, a mirar lo otro y tal. Pero bueno, eso es un poco lo que hay, ¿no? Y después, evidentemente, hacer una política integradora, no una política de ruptura, de confrontación, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, en esto que hoy tanto se habla, yo la condeno absolutamente, la llamada memoria histórica, ¿no? Es decir, yo no cambié ninguna calle en la ciudad, pero las calles nuevas o los lugares nuevos sí honré y reparé la memoria de quienes habían sido represaliados. Sí.
Mi primera gran inauguración fue, perdón, se la dediqué a toda la generación del 27. Vino Alberti en persona y vino Dieste, Rafael Dieste, que era un gallego más próximo a la generación del 27. Fueron a la calle García Lorca, la calle García Hernández, la calle Miguel Hernández, la calle Rafael Alberti, la calle Luis Cernuda, todos los poetas del 27. Esa fue la primera inauguración. Pero eso no me impedía que entraras en La Coruña por el viaducto del Generalísimo. ¿Por qué yo voy a reformar la historia? La historia es la que es, ¿verdad? Y responde además a momentos muy diferentes, ¿no? Pero la obsesión por reformar la historia no es también una especie de declaración de incapacidad de tener un proyecto. Quiero decir, si yo tengo, si yo tengo que generar conflicto como para que no vean mis incapacidades, es una declaración pública de... Evidentemente. Entiendo, ¿no? Porque cuando uno tiene proyectos... Hay un componente claro de revancha, también hay un componente claro de revancha, pero después es también un afán de distorsionar la realidad del presente. Claro. Distorsionar el debate. Y remontarse a situaciones ya superadas. Yo creo que es una de las grandes responsabilidades y de los grandes pecados que se le achacarán a los actuales dirigentes políticos, ¿no? Precisamente reabrir unas heridas que por primera vez se habían superado. Es decir, el proceso de la transición es un proceso insólito en la historia de España. No se da en la historia de España, en la historia moderna, que es una historia de fracasos continuados en la convivencia y en la tolerancia, ¿verdad? Que desembocan además en una guerra civil cruenta como no hubo ninguna otra, ¿verdad? Y en un exilio, y sobre todo en lo que fue el gran mal del franquismo, que fue mantener la guerra hasta el final. Es decir, nosotros vivimos en una España de vencedores y vencidos. Sí, sí, sí. No fue capaz el franquismo de superar esa división, ni quiso. Y entonces cuando se consigue la reconciliación, que es la piedra, la base, la piedra fundamental sobre la que se construye la transición, el reencuentro, que se plasma en una constitución de todos, no por primera vez, porque hasta entonces las constituciones españolas, cuando las aprobabas, implicaban el exilio de media España. Era la de unos contra otros, incluida la de la República. La que tienes ahí, ¿no? Sí, incluida la República. La República no fue capaz de pactar algunas cuestiones que hubieran sido importantes para iniciar su trayectoria en un clima de tranquilidad, ¿no? Ya, pues no. Hubo por ejemplo, el tema de la Iglesia, etcétera, ¿no? Se quemaron conventos el 11 de mayo, el 14 de abril se proclamó. Y entonces la que tiene que haber es una ley de rehabilitación histórica, que eso es una cosa muy distinta. Hay que rehabilitar una parte de la historia de España que ha sido ocultada, que ha sido de alguna manera deformada, y toda una serie de personajes que son importantes desde cualquier punto de vista y que han sido abandonados. En el Ayuntamiento de La Coruña, cuando yo llego al ayuntamiento, yo doy la orden de que los cuadros de los alcaldes republicanos no los habían tirado o roto, sino que estaban guardados en un desván. Entonces yo di la orden de que colocaran ordenados cronológicamente a todos los alcaldes, bajaron los republicanos. Y me acuerdo como si fuera hoy, cuando se instalaron, el jefe de protocolo del ayuntamiento vino al despacho y me dijo: alcalde, por favor, quiero que veas lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Pues pasó que quedaron frente a frente los dos alcaldes asesinados en la guerra, uno en el lado republicano y otro en el lado nacional. El alcalde de la ciudad, Suárez Ferrín, sometieron a un consejo de guerra totalmente injusto, un hombre popular y querido, y lo condenaron a muerte y lo fusilaron. El alférez médico que estaba presente me contó que los soldados en la primera descarga no le dispararon al alcalde. Era un hombre muy querido, Suárez Ferrín. Pero enfrente estaba Gerardo Abad Conde, alcalde republicano de derechas, que en Madrid lo metieron en la cárcel Modelo y en la Carbonera lo asesinaron a tiros.
Fíjate, estaban uno frente a otro. Yo a veces, Qué caprichoso es el destino, ¿eh? sí, a veces que estaba yo trabajando, sobre todo por las tardes, que era por las mañanas no, que era había oficina, pero por las tardes, y yo oía que había voces de niños, que venía a algún colegio, siempre salía y se lo explicaba. Anda, Decía, qué ¿veis? bueno. Entender lo que fue la guerra civil, ¿veis? Estos dos señores, los dos eran republicanos. Uno era de izquierdas, otro era de derecha. Y les explicaba cómo hay que asentar la tolerancia y la convivencia. Bueno, pero bueno. Y terminas, fíjate, qué curioso y qué caprichoso es el destino, siendo casi el Indalecio Prieto del siglo XXI, ¿no? La has acabado replicando, esa figura que te quedas como en tierra de nadie por defender tus principios, no. En alguna medida. Yo es que te veo unos paralelismos muy importantes, ¿no? Un tío moderado, un tío con su inquietud social, con lo que acabas de decir, un tío brillante, orador, como Indalecio Prieto. Es que lo que cambia y se transforma. ¿No te ves reflejado? Lo que se cambia y se transforma en España es no solo el Partido Socialista, que no tiene nada que ver, no con el partido en el que yo milité, no tiene nada que ver con los valores del socialismo democrático, el partido actual, sino se transforma la totalidad de la izquierda. Hoy tenemos una izquierda anómala que no responde a los valores propios de la izquierda, es una izquierda de carácter populista, y después una izquierda de vocación totalitaria, no nos engañemos, en presencia de los comunistas. Sí, pero Largo Caballero también era un tío que... causante de la guerra. Prieto era efectivamente un tío que... Era un personaje extraordinario y sobre todo era un personaje que tuvo la capacidad de darse cuenta de cuáles fueron sus errores, sus grandes equivocaciones, sobre todo una, la de participar en la Revolución de Asturias, en el golpe de Estado de 1934. Y eso lo Sí, pero tuvo los redaños de reconocerlo públicamente. Sí, que eso ha habido 4 en la historia. Sí, o sea, sí, de alguien que sale y dice, no, en esto me equivoqué. Y después defendió la idea de la reconciliación. Es decir, la reconciliación nacional, que es la gran base de la construcción de la transición, la primera persona que la propugna es Azaña en plena guerra, 18 de julio del 38, habla por la radio en Barcelona para toda España y pide paz, piedad y perdón. Es un discurso muy famoso de Azaña en el cual reivindica la reconciliación, superar la guerra. Ya están los campos llenos de muertos. Pero, aún habría un año más de guerra, pero el primer planteamiento político en favor de la reconciliación lo hace el Partido Socialista encabezado por Indalecio Prieto en Toulouse en el año 1948, hace un congreso extraordinario en el exilio, evidentemente, la hace una iglesia preciosa, que tiene un claustro precioso, los Jerónimos, la abadía de los Jerónimos, donde curiosamente está enterrado Santo Tomás de Aquino, un dominico. Bueno, pues en esa iglesia tan histórica, Prieto convence al partido de establecer negociaciones con los monárquicos de Gil Robles y con Don Juan para buscar un acuerdo que permita a España superar la dictadura y establecer una democracia bajo la forma, si es necesario, de monarquía. El primer paso para la gran reconciliación nacional la da el Partido Socialista con Indalecio Prieto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de lo que ha sucedido. Pero aquello no cuajó. Por eso no cuajó. Gil Robles hizo un acuerdo con Prieto en San Juan de Luz. Hoy desconocen la historia. Yo estoy convencido de que tú vas hoy al Parlamento y hablas con los diputados, no saben quién es Gil Robles, ni Prieto, ni los acontecimientos que hubo. Consiguientemente no son capaces de valorar y ponderar las consecuencias de muchas de las decisiones que ellos toman, incluso de los aspectos formales, de los discursos. Yo oigo, bueno, por llamarlos de alguna manera, claro, porque hoy discursos hay pocos, ¿verdad? Sí. Hoy la tribuna parlamentaria en la práctica se ha convertido pues, en un atril mitinero, de mítines. Pero es que, ¿no crees que las redes sociales y el desarrollo tecnológico nos ha matado? Sí, porque se necesitan los 30 segundos de impacto. Sí. Y antes era una cosa, creo, totalmente distinta. Claro, porque esto mismo que esta conversación que estamos teniendo, esto para las redes sociales, esto es nada, nulo. Ya. Pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿10 segundos de diatriba? Ya. Claro, pero es lo que funciona. Pero claro, funciona
haciendo que la historia de España dé marcha atrás. Es como una moviola Pero malévola. el que no tiene futuro normalmente reutiliza el pasado. Sí, pero es una moviola malévola, porque la historia de España precisamente no es una historia de serenidad, y es una historia que marque una convivencia, por así decirlo, civilizada y sobre todo democrática, ¿verdad? Es un enfrentamiento y una confrontación. Pero yo creo que siempre se piensa, creo, vamos, coincido contigo al 100%, pero que es como que el truco va a funcionar y no se va a llegar al abismo, ¿no? Cosa que no tengo yo tan claro. Hoy se ha buscado, sobre todo, se ha buscado lo que el gobierno actual llama el muro, ¿verdad? Dividir al país, porque es una manera de buscar la emocionalidad en los sentimientos del pueblo, que entonces el ciudadano de a pie no valore o no pondere en razón de los resultados, de la forma en que vive, etcétera, sino que sea una cuestión más emocional. El hooligan. El hooligan de fútbol, que siempre va a ser del Madrid o siempre va a ser del Barcelona, haga lo que haga. El penalti injusto a favor de mi equipo es admitido. La mano en el último momento y que sea gol. Amigo, porque sean más listos los otros. Y entonces esto es una desgracia, sobre todo por una razón. Es decir, una persona, por ejemplo, de mi generación, que yo no soy un protagonista de la transición, pero sí soy un testigo privilegiado, porque yo la vivo como miembro de la ejecutiva del PSOE. Bueno, pero tú influiste, ¿eh? La vivo como miembro de la ejecutiva del PSOE y la vivo como diputado, y por lo tanto puedo dar un testimonio claro de lo que representó aquello. Y entonces yo hoy que ya tengo 80 años, que ya estoy entrando pues en una etapa muy hermosa, porque es una etapa en la que reúnes todo lo que ha sido tu experiencia y lo que has acumulado no por tu propia vivencia, sino por tus conocimientos que has adquirido, te das cuenta de que hoy tenemos una clase política que no se da cuenta de las consecuencias que en un futuro no muy lejano van a tener las decisiones que toman, no por razones ideológicas, porque cabe siempre la decisión por razones de creencia, ¿verdad?, de ideología, aunque no las compartas. Aquí se hace simplemente por el mantenimiento, la conservación del poder. Y claro, se ha puesto en peligro la continuidad del proyecto nacional español, con todas las concesiones que se ha hecho en favor de los nacionalismos independentistas, ¿verdad? Se ha legitimado el terrorismo como una acción de política, como una forma de hacer política a través del pacto parlamentario con un partido como es Bildu, con lo que eso representa, ¿verdad? Y se han tomado toda una serie de decisiones antidemocráticas que van a alterar, van a modificar el futuro de nuestro país, queramos o no queramos. Pero ¿no crees que estamos, sería para un debate mucho más profundo que no es el objeto de la entrevista, en un cambio de época en el que el paradigma de interpretación no tiene nada que ver con ese que estás proponiendo tú, que es como del siglo XX y que estamos entrando en un modelo organizativo, social, geopolítico, que no tiene nada que ver con lo que ha sido la historia? No, pero... Digo para no extendernos mucho más, porque daría solo para un debate. Daría para un amplio debate, sobre todo porque lo que ha ocasionado el que la izquierda sustituyera el pilar fundamental de su ideología, que es el de la igualdad, por la identidad. Hoy es una izquierda, no solo la española, es una izquierda europea que se mueve por criterios de identidad de género, de identidad de sexo, de identidad territorial, de identidad lingüística, etcétera, lejana al problema de la igualdad, que es lo que la izquierda siempre ha hecho suya, sobre todo en una sociedad que hay problemas de vivienda, que hay problemas de salario, etcétera. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado, por un lado, una izquierda populista, que es la identificada con esa idea de la identidad, pero ha generado la aparición de una nueva extrema derecha, que ya no tiene el formato fascista de los años 30 o 40 del pasado siglo. La acusación de fascismo, de facha, es una cuestión fuera de lugar. Es marketing. Es temporánea, exactamente. Es puro marketing, porque no tiene nada que ver con eso, sino es la respuesta a las demandas y necesidades de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que tienen además una tendencia
al egoísmo que yo busco que amparen y protejan mi problema, que den respuesta a mis soluciones. Y eso es lo que explica a Meloni, a Le Pen, claro, lo que explica a Abascal, dónde sacan el voto, sector primario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos. Sí, el problema es que yo soy de los convencidos de que todo esto que se ha venido haciendo estos momentos, estos años, que es un proceso de desconstitucionalización y es de abandono de los valores constitucionales, y sobre todo es un proceso de recuperación del pasado, de los confrontamientos del pasado, va a originar en pocos años una situación insostenible, por ejemplo, en materia territorial. Porque vamos a llegar a una situación que va a peligrar la continuidad de la propia idea nacional de España. Sí, sí, sí. Sobre todo por Cataluña, no por los vascos. Los vascos tontos no se van a independizar. Son menos que nosotros, que los gallegos, son 2 millones. ¿No? Es más, yo les daría la independencia. Diría, coño, pues nada, independizaros, ahí quedáis. Ahí en 3 provincias pequeñas y a defenderos porque no os dejamos entrar en la Unión Europea. Porque había que dar una lección. Pero bueno. Y eso va a originar una tensión. El tema territorial va a originar una tensión. El auge nuevamente de los partidos que en su día defendían la ruptura, que no votaron a la Constitución, Esquerra Republicana, el Bloque, etcétera, que hoy son los que conforman la mayoría parlamentaria, pues va a poner en peligro toda la continuidad de un proceso de convivencia que en sus primeros momentos ha sido positivo para el país, porque España cambió totalmente, no solo desde el punto de vista material, cambió desde el punto de vista existencial. Un país que reconocido en todo el mundo, que entra en la Unión Europea, que ejerce un liderazgo en Hispanoamérica, etcétera, etcétera. Pero bueno. Bueno, vivimos probablemente de las mejores épocas que se recuerden de la historia de España, porque la transición fue un boom, como tú dices, que admirado en todo el mundo, pero a todos los niveles, social, cultural, político. Bueno, lo estamos perdiendo. Pues, y con una idea de continuidad democrática. Claro. Cuando UCD entró en quiebra, el Partido Socialista era un partido fuerte que se hizo cargo del poder y llevó a cabo políticas, en aquellos momentos, políticas de un cambio profundo. Hizo normal en España lo que ya desde hace muchos años era normal en Europa. Porque a veces estos pseudoizquierdistas actuales no se dan cuenta que el gobierno de Felipe González lo primero que hace es universaliza la educación, lo primero que hace es universaliza la sanidad y lo primero que hace crea las pensiones no contributivas, quiere decir, le garantiza a la gente que si está enferma será curada, que si quieren estudiar podrán estudiar y que aunque no hayan cotizado van a tener una pensión. Claro, es que a veces olvidamos la perspectiva, eso es la izquierda, ¿no? Pues, y hoy que dicen es que el gran problema es la vivienda. Oigan, mire, en primer lugar la vivienda es un problema porque los salarios son muy bajos. Es decir, los chicos no tienen unos salarios muy bajos que no les da para comprar una casa. Tienen salarios bajos y horarios grandes, ¿me entiendes? Y después no hay una política de suelo que haga una distribución social del suelo. Claro. Y muchas más cosas, ¿no?, que podría haber. Sí. Y de eso no se habla. Se habla de la identidad. De una identidad que además hoy, en la España de hoy, como la sociedad de hoy, es una cuestión que no tiene... Pero es que hay políticos... ¿Tú no crees que hay políticos, y con esto si no saltamos ya de tema, que viven de solucionar problemas y hay otros políticos que viven de generar problemas y enfrentamiento? De las dos maneras se puede conseguir el éxito electoral. Sí, pero la gran mayoría viven de lo segundo. De lo segundo, claro. Es que ese es el recurso fácil. Porque hay un refrán en Galicia que dice un tonto te quema un pueblo. Es decir, hacer un pueblo es una labor titánica, quemarlo, un idiota con 2 bidones de gasolina te lo quema. Claro, es que la destrucción está al alcance de cualquiera. La creación no. La creación ya tienes que tener preparación, capacidad y voluntad, y eso ya. Bueno, y llegas y ¿te fuiste tú o te lo pidieron ir a Roma? Me lo pidió Zapatero. Porque tú habías ganado 6. Sí, sí. Oye, sí. Una pregunta... Y tenía las encuestas para ganar la 7ª. Oye, una pregunta que... O sea, tu preocupación electoral, si tú tuvieras que decirle a un político cómo se ganan elecciones, porque tú eres un especialista en ganar elecciones,
¿De verdad qué dos características tiene que tener un político para decir a este le va a ir bien? No intrínsecamente, sino como ganador. Porque yo creo que llega un momento en que te ponían de frente buenos toros o se cagaban un poco, perdona la expresión, y ponían a gente de pim pam pum porque ¿quién te va a ganar? Yo no me desgasto perdiendo con este hombre. No lo sé, al principio ellos llegaron a poner al presidente del Deportivo, no te creas, sí, sí. Alendoiro. Ese estudió contigo, ¿no? Sí, estudió acompañado mío. Además, quiero decir, Un tío muy listo, también lo entrevisté. Estuvimos distanciados un tiempo, ahora nos hemos reconciliado, por así decirlo. Pues un tío muy inteligente. Recordando nuestra época del colegio en que fuimos grandes amigos. Quiero decir, no, el político, bueno, hay varios tipos de políticos, ¿no? Y hay buenos políticos en las distintas singularidades, que podríamos decir. Que decir, hay los grandes líderes, los grandes hombres de Estado, que lo que hablábamos antes de Felipe González, ¿no? Que ves claramente que es un hombre que tiene una dimensión política a la que le une una capacidad de comunicación con la gente extraordinaria, que decir, Felipe hablaba y la gente lo escuchaba y se identificaba con lo que él decía. Y después hay buenos políticos de despacho, que también hacen falta. Que también hacen falta, sí. Que también hacen falta, buenos políticos gestores, el clásico político, que a lo mejor no tienen capacidad de comunicación, no son simpáticos o no son agradables. Por ejemplo, hay una política que a mí me llama mucho la atención, que yo considero que es una de las pocas políticas con cultura y con valores, que es Cayetana Álvarez de Toledo. Es una gran parlamentaria. O sea, por lo menos es brillante. Es una gran parlamentaria, pero no es simpática. Quiere decir, tiene un gesto soberbio. De soberbia, ¿no? Sí. Y eso le dificulta la comunicación. Tiene un gesto de soberbia y un acento foráneo que tampoco le ayuda. Tampoco le ayuda. Pero bueno, que siempre hay políticos de todo tipo. Pero mira, en la política municipal, es decir, una cosa que yo creo que lo hacen pocos. Nosotros, nuestra candidatura, nuestro programa electoral eran 417 medidas o 318 medidas. Es decir, nosotros hacíamos un programa no de discurso, hacíamos un papelito, pues vamos a hacer el Coliseo y vamos a arreglar las aceras de la calle Picabia. Es decir, todo. Que después, al tercer año, permitía un día al alcalde decir por la radio, señores, si tienen el programa pueden mirarlo, ya hemos hecho las 318 medidas. Tienes que acercarte a la gente con un proyecto en el cual vaya la gran idea, pero vaya después la cuestión cotidiana. Es decir, ¿qué pide la gente a su ayuntamiento? Pues pide que cuando se levante por la mañana y abra el grifo haya agua y que el agua se pueda beber, y que no sea cara. Y que al bajar el autobús esté cerca y lo lleve a su trabajo, y que la basura se le recojan bien, y que haya alumbrado para cuando las niñas vengan de noche a casa no estar preocupadas si van a tener un problema. Es decir, esas son las cuestiones cotidianas que son las que hay que atender, son las fundamentales. Después tú le vas añadiendo lo que consideras tanto desde un punto de vista ideológico como lo que consideras desde que el presupuesto te permite, porque eso es otra cosa. Yo llegué al ayuntamiento el 23 de mayo de 1983. El día anterior, un lunes. El día anterior el Deportivo había perdido el ascenso en un nefasto partido contra el Rayo Vallecano que nos ganara aquí 2-1 y no pudimos ascender. La ciudad estaba tremenda. Y entonces, después de jurar y todas esas cosas, hay un acto privado en que el secretario y el interventor van al despacho del alcalde para recogerle la firma y para que el alcalde firma el estado de cuentas. Y yo cuando cogí el papelito y veo, digo, pero esto es el dinero que hay y lo que debemos. Y me dice el interventor, ya fallecido, Manuel Alcalde, pues es lo que hay. Entonces, ¿yo cómo hago mi programa? Claro. ¿Cómo hago yo mi programa? Es que los ayuntamientos tienen un presupuesto comprometido ya de gasto corriente enorme cada vez más. Sí, bueno, eso también hay que controlarlo. Es decir, hay que controlar, no gastarlo en cosas superfluas, como son aumentos de personal para colocar a los amigos, por poner un ejemplo. Pues de ahí viene, pero es que los que ya entran ya no saben. Pero bueno, vamos a Roma. Tú eres un hombre de fe, eres una persona. ¿Te encontraste allí más santidad o más poder? Bueno, la Iglesia
Roma es un poco algo diferente a la idea que tenemos de la Iglesia, es el centro del poder de la Iglesia, pero lo es desde una idea de una gente como es la que está en el Vaticano, con una capacidad y una preparación superior a lo normal. Y es muy fácil de explicar. Que dice, la Iglesia es católica porque es universal, está presente en todo el mundo. Y hay 1.500 millones de habitantes de este planeta que son católicos. Los dirigen 400 personas. No hay más que 400 personas. En la curia. En la curia, contando al Papa, ¿verdad? Es decir, búscame una multinacional no de este nivel, ¿no? Una multinacional pequeña, presente en 7 países, imposible, no tiene, vamos, tiene 500 ejecutivos por lo menos, esto tiene 400 más o menos, perfectamente preparados, que dominan varios idiomas, que no tienen, que tienen una estructura de poder piramidal, claramente piramidal, con una disciplina y una obediencia digna de admiración. Pero no hay intrigas. Sí, algunas, sí, sus cosas en sus tomas de decisiones, pero en la relación como poder frente a los demás poderes, la Iglesia es incomparable. No se me ocurre a mí otro poder. Pero ¿y tú cuando llegas allí y lo ves de cerca, te dejan ver lo que es o no? Mira, o tenéis, quiero decir, que cumples una... No, ellos te hacen ver de alguna manera ya por dónde va a ir el rumbo de tu presencia. Yo voy a ver al que es actualmente el decano, el cardenal Rey, que en aquella época era el prefecto de los obispos, que es un cargo muy importante. El actual papa fue prefecto para los obispos, Robert Prevost, cardenal Rey, del cual fui un gran amigo, Giovanni Battista Re. Y entonces Giovanni Battista Re, hablamos y tal, es el primer cardenal con el que tengo una entrevista, y curiosamente me acompaña al ascensor, cosa que no es muy apropiada, con lo cual yo digo, hombre, pues es un gesto. ¿Y por qué me acompaña al ascensor? Porque cuando entro en el ascensor me dice, no se preocupe, nosotros ya sabemos que usted no votó el aborto. Ya sabemos todos que usted no votó, pero usted es el embajador de Zapatero. Y le da el botón y cierra el ascensor y bajo. Con lo cual... ya te marcó el territorio. Ya me marcó el territorio donde tengo que moverme, ¿no? Claro. Si usted ya sabemos cómo piensa, pero usted es el embajador de España. Zapatero se encontró en un momento una situación que había, bueno, no riesgo de ruptura, pero sí una enfrentación muy grande, porque él había tomado una serie de decisiones no previstas ni en el programa electoral ni en el debate de investidura. La ley de matrimonios homosexuales, la ley del aborto y los problemas de financiación de la Iglesia. El embajador que había, que era un gran embajador, Jorge Dezcayar, que había sido presidente del CNI, le murió la mujer, siendo embajadores. Y entonces pidió que se quería marchar. Entonces Zapatero aprovechó la ocasión para mandar un embajador político y mandarlo con un mensaje. Voy a mandar un dirigente de mi partido, pero católico. Entonces los dos que había éramos Bono y yo. No había... Del rebaño católico pocos eran. Los vaticanistas nos llaman. Bono era ministro de Defensa. Yo era alcalde, con lo cual parece que el tema es más apropiado al alcalde. Pero aparte de eso, la Iglesia española, según supe después, cuando fue consultada, Paco Vázquez, Rouco, con el cual tengo una gran amistad, que era ya cardenal de Madrid, dijo, mejor el alcalde. Bueno, eso es la cuestión. Después hay quien dice también que en realidad me nombraron embajador para echarme porque yo me había expresado contrario al tema de Cataluña, al Estatuto Autónomo de Cataluña. Lo cual puede ser, puede ser. Pero, claro, tuve 3 reuniones con Zapatero. Yo soy de los convencidos que la intención de Zapatero era mandar un mensaje claro a la Iglesia, vamos a abrir puentes de diálogo. Y como reflejo de eso, yo voy a mandar un embajador político. Lo cual es muy propio en el Vaticano, y sobre todo en un país católico como España, que siempre los problemas con la Iglesia tienen una repercusión en el ámbito nacional grande. Entonces, Franco tiene embajadores políticos, Franco tiene a Ruiz Jiménez y a Castilla para hacer el concordato, Franco tiene a Garrigues, nada menos, durante 7 años,
durante todo el tiempo del concilio. Pero la República tiene también embajador político, o sea, no diplomáticos, que es Peter Romero, que era gallego, de Ortigueira, ministro de Estado, católico. Yo siempre dije que hay una gran similitud entre los nombramientos de la República y del de Zapatero, de Peter Romero y mío. O sea, la República está la cosa muy mal, las relaciones con la Iglesia. Manda a un católico, a Peter Romero, que lo aborda, ¿eh? Lo aborda porque se hace muy amigo del secretario de Estado, Pacelli, que después fue el Papa Pío XII, hasta el punto que Pacelli bautiza a su hija María, que nace allí en la embajada. Bueno, son de esas historias. Bueno, yo creo que puede ser que en el partido hubo gente que echó bombas de cohete porque yo me marchaba. Psicológicamente yo tenía pensado jubilarme como alcalde, presentarme a las siguientes elecciones, a las del 2007, para celebrar y conmemorar el octavo 800 años de la conmemoración del fuero de la ciudad y después conmemorar la batalla del Viña. Era la idea que tenía, y acabar, porque quiero decir, también es verdad que el trabajo municipal, que es el más bonito de todos. Yo fui diputado muchos años, hice tal ley, hice tal otra, pero de alcalde vas por la calle de este colegio, lo hice yo. Esta cosa lo hice yo, eso es muy reconfortante. Sí, Sobre todo para quien como yo ya es abuelo y va con los nietos y dice, esto lo hizo vuestro abuelo, que mirando así todos. Bueno, pero también cansa. Que te llega un momento gasta que mucho, sí. Estás sin exposición constante. Claro. Yo siempre reflejaba una situación de gran incomodidad, que era cuando entrabas en un café. Había el segundo del silencio. O sea, yo entraba en un café y callaban todas las conversaciones. Alcalde. Claro, alcalde. Entonces eso también es verdad que después de 23 años te fatiga un poco. Pero bueno, yo acepté. Es decir, yo siempre tuve la oportunidad 2 veces de poder ser ministro, no quise nunca. Yo quise siempre ser alcalde de mi ciudad y no lo oculté y lo dije siempre públicamente. Y en este caso acepté por varias razones. Primera, porque soy católico y yo asumía de que había unas malas relaciones. Segundo, en razón de los argumentos que me dio Zapatero. Y en tercer lugar, una historia que la conté 2 veces y bueno, que es curiosísima. Que es decir, yo salgo alcalde en el año 83. Entonces me hace una entrevista, está el libro publicado, en el Faro de Vigo, Javier González Méndez, un gran periodista gallego, que publicó después un libro. Hizo una serie en el Faro de Vigo que era entrevistas con los gallegos del siglo XXI, pues a Beiras, a mí, a Fraga y tal. Entonces me hace la entrevista y en mitad de la entrevista hay una pregunta, está en el libro, que me dice, bueno, todo el mundo sabe que usted su sueño era ser alcalde de La Coruña, ya lo ha conseguido por mayoría absoluta, va a ser alcalde, con lo cual ya ve satisfechas sus ambiciones políticas. Contestación de Paco Vázquez, no. A mí algún día me gustará ser embajador en el Vaticano, porque ir al Vaticano... ¿Y lo dijiste en serio? Sí, lo dije en serio, además di la razón. Sí. Para un político es como hacer un doctorado en Harvard, porque es aprender de la escuela política más antigua y más preparada del mundo, como es la diplomacia vaticana, sin duda alguna. ¿Y te dejan aprender? Sí. La Iglesia... ¿Dejan aprender o hombre, superamos... ¿O sabe de paso? La etapa, no. Bueno, ellos no tienen el sentido del tiempo, que es algo que les da gran ventaja. Quiere decir, que hay un gobierno contrario a ellos como el de Zapatero, bueno, no pasa nada. Dentro de 8 años habrá otro distinto. Y después, en segundo lugar, ellos tienen una capacidad de información superior a lo normal. Hay una figura que se llama la visita ad liminem, que están obligados todos los obispos, canónicamente cada 5 años, ahora ya lo hacen cada 7, 8 años. Van las diócesis a ver al Vaticano a rendir cuentas. Por ejemplo, van los obispos gallegos, el de Orense, el de Tui Vigo, el de Ferrol Mondoñedo, el de Lugo y el de Santiago, que es el cabeza, arzobispo. Tienen que ir allí. Pero esa visita al liminem, en la cual lo recibe el Papa, que la hacen todos los obispos del mundo, previamente tienen que mandar un informe. El informe es un informe de
no solamente de los aspectos religiosos de su diócesis, sociales, económicos, políticos, con nombres, con datos. Y tienen que hacerlo muy bien, porque en las oficinas vaticanas de la Secretaría de Estado lo primero que hacen es comparar el informe de esto con las previsiones que habían hecho en el informe de hace 7 años. Espera. Lo cual quiere decir que si tú visitas los archivos vaticanos, que están en unos subterráneos acorazados para mantenerla, entonces hay kilómetros y kilómetros de estanterías con carpetas que son los informes de las visitas ad liminem de los diócesis de Galicia, de la diócesis del Amazonas, de la diócesis del sur de la India, de las diócesis del centro de África. Entonces, el conocimiento que tienen del mundo, de lo que pasa en el mundo, es muy superior al de un Estado normal. Yo te puedo contar 2 anécdotas muy reveladoras, ¿no? La primera de ellas, el embajador cuando llega va a ver a los cardenales y después va a ver a 6 o 7 embajadores. Y el embajador de Estados Unidos era un embajador de Nuevo México, hablaba muy bien español, claro. Y entonces, hablando así, yo le comenté y le dije, bueno, ahora tienen un embajador por Reagan, porque los americanos tenían relaciones, pero no a nivel de embajador. Como era una república laica, no querían. Y Reagan es el que estableció un embajador. Y entonces le dije yo al embajador, bueno, entonces Reagan fue, claro, cuando era religioso, un hombre religioso, quiso elevar el rango de embajador. Está usted equivocado, me dijo. Reagan fue el primer presidente que le hizo caso a la CIA. La CIA tenía la obsesión de tener relaciones con el Vaticano al más alto nivel por la capacidad de información. ¿Esperas? Y por la capacidad de influencia, claro, por la capacidad de influencia. La influencia, pues cuando secuestraban a una ONG, a un miembro de una ONG africana en España, pues a las 4 de la mañana me llamaban moratinos. Vete inmediatamente al Vaticano que han secuestrado a 2 españoles en el Sáhara. ¿Por qué? Porque los que iban a mediar y sabían todo sin decir nada eran ellos. Ellos saben todo. Y la segunda historia, por ejemplo, es cuando se produce el atentado de Atocha, entonces la ministra, que era Ana Palacio, ordena a todos los embajadores que presenten una nota en sus cancillerías respectivas de condena para que el Estado, ante el que representaban intereses de España, condenara el atentado de la ETA y tal. El embajador del Vaticano va a la Secretaría de Estado, estamos hablando a las 10 de la mañana, entrega la nota y el Vaticano dice, no se preocupen, vamos inmediatamente a condenarlo, pero sin mencionar a ETA como hacen ustedes. ¿Cómo mencionar a ETA si ha sido un atentado de ETA? No está demostrado. Ya sabían de que no había sido ETA la que había llevado a cabo el atentado. Ya el Vaticano ya tenía información de que habían sido los islamistas. ¿Y tú tenías la sensación de estar frente a un poder de esa magnitud? ¿O no? Bueno, quiero decir que cuando te encuentras con personas que son como muy brillantes, que detrás de ellos tienen un conocimiento extraordinario, que hay como un gran engranaje que los respalda, uno suele tener la sensación de decir, joder, ¿frente a quién estoy? ¿Tú tenías esa sensación? Bueno, yo soy muy tranquilo, ¿me entiendes? Entonces yo, también solía darle tiempo al tiempo, ¿no? Es decir, lo que había que buscar era lo más difícil, la tarea más difícil era dar con el verdadero interlocutor. ¿Y diste? Sí, con en varias cosas, porque en cada cosa había su interlocutor, el que tenía influencia. Yo tuve la ventaja, el Vaticano, la estructura del Vaticano, la pirámide del Vaticano es el Papa, que tiene todos los poderes. Es decir, constitucionalmente el Vaticano es una monarquía absoluta electiva. Es la definición constitucional, no es una monarquía absoluta electiva. Después viene el secretario de Estado y después viene el sustituto, una figura muy poco conocida, pero que es el tercero en el mando, es el que lleva las cuestiones internas, pero también lleva mucho las relaciones con él. Pero es el único que despacha todos los días con el Papa. Tiene más influencia que el secretario de Estado, que el número 2. El número 3 tiene más influencia que el número 2 porque es el que despacha con el Estado. Y yo cuando llegué, el sustituto era un argentino. Pero a ti te tocó Ratzinger, ¿no? ¿Qué? A ti te tocó... Ratzinger, sí, Ratzinger. Ratzinger era el Papa. Vamos, Benedicto XVI. El secretario de Estado, que yo tuve casi todo el tiempo, el primero,
estuvo un mes, era Bertone, un cardenal salesiano, y el primer sustituto que estuvo año y medio era un argentino. Y entonces Sandri, aún vive. Yo tuve una buena relación con él y aparte teníamos la facilidad de la lengua. Y después él había estado en España. Pues era un tipo, venía mucho por la embajada. Entonces por ahí dejabas caer un tema, no planteabas el asunto. Un poco la estrategia es no plantear un asunto, es dejarlo caer, parece ser. O sea que aprendiste a ser diplomático, porque te veo, bueno, te veo con carácter, te veo así un talante muy diplomático, pero eso hay que aprenderlo, ¿no? Sí, bueno, no, estás acostumbrado a negociar. Yo vengo soy embajador y provengo de la actividad política. La actividad política, la de mi época, era negociación. Mucha transacción, ¿no? Mucha transacción, mucha negociación, des, ¿no? Sí. Pero bueno, después yo tenía la ventaja de, al ser católico, por un lado eres bien recibido, pero por otro lado tú también entiendes, ¿verdad? Sí. Comprendes la preocupación o comprendes el por qué no puede ser esta cosa o comprendes el precedente que sería para otros lugares. Sobre todo en el caso de España, que fue una cosa que yo le trasladé rápidamente a Zapatero. Es decir, el Vaticano siempre está muy atento a lo que sucede en España por la capacidad de influencia que España tiene en Hispanoamérica. Y consiguientemente las decisiones que se toman en España en cuestiones de religión, de moral, de relaciones con la Iglesia, etcétera, etcétera, en los países hispanoamericanos inmediatamente se toma nota, ¿no? Entonces eso motiva que para el Vaticano sea más importante qué es lo que pasa en España, qué es lo que pasa en Francia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y eso, por ejemplo, a Benedicto le preocupaba muchísimo. Claro, a Benedicto le preocupaba la visita ad liminem. Llegaban los obispos pues, de Paraguay. Y entonces le decían, es que santidad, en España han aprobado el matrimonio homosexual, o en España han aprobado el aborto sin límite de tiempo. Y tal. Y eso, claro, ahora el gobierno, hay gente... Claro, entonces, claro. Eso repetido una vez tras otra al Papa, que era un hombre, un intelectual extraordinario. Eso dice todo el mundo. Extraordinario. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta espiritual? Sí, hermano, sí. ¿El catolicismo te resuelve tus inquietudes espirituales? No, yo creo que a lo largo de la vida la relación con Dios es una pelea permanente, ¿no? Desde el principio hasta el final, ¿no? Siempre ¿Qué es Dios? Tú estás buscando siempre una idea de trascendencia, ¿no? Sí, yo sí. Decir, yo soy una persona muy espiritual. Intelectualmente, pues no te resignas a pensar que la muerte es el final, ¿no? Aunque lo diga esa canción militar, hay una canción militar que dice la muerte es el final. No te resignas a ello, punto primero. Y después, en segundo lugar, porque te identificas con el mensaje que contenido en el Evangelio. Yo no soy un católico ni ejemplar, pero te no soy un católico ejemplar. Sí. Más complejas de un hombre como tú, que luego lo de los libros, que ha leído tanto, has tenido que leer gente, digamos, de una espiritualidad más compleja, ¿no? Sí, siempre buscas... No. Siempre una religión es una cosa como más de soluciones, vamos a decir, sencillas. Siempre buscas respuestas. Claro, efectivamente. Y siempre buscas interpretaciones que te ayuden a ti a entender mejor, o al menos a tener más tranquilidad frente a la duda, porque al final siempre estás muy sometido a la duda. Por eso digo que al final la vida es una pelea constante con Dios, ¿no? Pero la duda. Y la experiencia mística, fíjate que en España hemos sido también un foco de Santa Teresa, San Juan, Miguel de Molinos, todo eso, quiere decir, esa búsqueda que es como más de experiencia directa de Dios. ¿Eso nunca te ha interesado? Nunca. Pues te voy a contar, te la voy a responder con otra tercera. Te dije dos cosas que nunca había dicho, ¿no? Sí. La tercera es muy reciente. Tengo allí encima de la mesa del despacho la larga carta que le escribo al Papa actual cuando anuncia que va a venir a España. Y entonces al Papa actual, León XIV, yo le escribo una carta, le digo, soy un antiguo embajador. Le escribo a usted porque los cardenales lo que van a hacer es un viaje de masas, en el cual ellos estarán sentados a su derecha, etc. Yo le ruego a usted que tenga en cuenta que este año es el 4º centenario de San Juan de la Cruz. Y es un año jubilar dedicado a quien representa la espiritualidad española junto a Santa Teresa. Le hago una larga carta y le hablo de San Juan de la Cruz
y a través de San Juan de la Cruz de Teresa. Es más, le pido que vaya a Segovia, que es donde está enterrado San Juan de la Cruz, aunque le dirá que no al cardenal arzobispo de Madrid, Sí, ahí en el... que lo va a acaparar. Segovia está a 96 kilómetros de Madrid y sería bueno que el Santo Padre rezara tal. El Papa habló constantemente de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa. No voy a ser tan presuntuoso de decir que lo hizo por mí, porque no es por eso. Pero te ha influido ese tipo de Pero espiritualidad. yo se lo mando al Papa porque es una espiritualidad, claro, que te influye. ¿Cómo no te va a influir? Hombre, Mucho. pues para la mayoría de la gente no le influye. Bueno, muchísimo. No, digo dentro del catolicismo, Yo juego fuera además, del folclore, de tal. juego en campo propio, es decir, mi madre, que es la que me forma un poco en el tema de lecturas, mi madre, que era una gran lectora, ella tenía sobre todo 4 referentes. Tenía los libros. Primero Santa Teresa, su santa. Después Oriana Fallaci. ¿Ah? Después Golda Meir y después la condesa de Pardo Bazán. Ella tenía, Joder. Eran los 4 libros. Oriana Fallaci. Bueno, mucho, eso dice mucho de la persona, ¿eh? Sí, dice Oriana mucho de la Fallaci, persona. pero era Esa Santa Teresa. selección, ¿eh? Santa Teresa, que era su santa y siempre me andaba con. Oye, ¿y 4 mujeres por qué? Bueno, porque tenía. No, pero admiraba que has dado ella, cuenta, ¿no? Sí, sí. Santa Teresa. Sí, no, eran 4 mujeres. Claro, Y Golda Meir. Oriana Fallaci, ella decía siempre que era una mujer que era como si viera el futuro. Decía, Te lo iba a decir yo, como sí, que sí, jugaba en otro plano. Sí. sí. Y a Golda Meir la admiraba mucho. Aparte que en casa siempre fuimos pro-judíos. Sí, claro, hombre, si te gustaba Golda Meir. Sí, Sí. le gustaba. Bueno, pero eso era mi madre, la que te hacía esas lecturas. Y por eso Santa Teresa, no siempre tenía el conocimiento. Ese concepto de espiritualidad es el que se está perdiendo dentro de la Iglesia. Hoy la Iglesia... Se la han regalado a Oriente, todo eso. Sí, digo, esa experiencia mística, esa búsqueda trascendente. Esa experiencia mística le va a crear problemas porque hoy la mayoría de la Iglesia es asiática. Y entonces las bases espirituales de la Iglesia asiática, por ejemplo, el mayor número de jesuitas son hindúes, son de la India. La Orden de la Compañía de Jesús hoy el mayor número. Entonces, ese concepto, ese sentido de espiritualidad panteísta que tiene el Oriente, pues es diferente a la cultura occidental. Totalmente. Y va a originar en un momento determinado una cierta tensión en la comunicación con Dios. Quiere decir, este viaje del Papa, en el que repito y reitero, mi carta no motiva nada, pero refleja mi preocupación. Al Papa se la habrán dado y punto, pero hicieron nuestro viaje. Es decir, hoy la Iglesia tiene mucho más de ONG, claro, completamente. de tema social que de aspecto tema espiritual. Que tema espiritual. Que decir, claro. Entonces le cierra la respuesta a las inquietudes de mucha gente. Totalmente. Que la preocupación es la espiritual. Oye, pues mira, no se lo voy a decir a Dios. nadie, ese es mi punto de vista también. Digo, es curioso porque han abandonado completamente todo el aspecto espiritual en el que prácticamente no se habla de Dios. Es que, o sea, es que donde no está presente Dios casi es en la Iglesia, digo, de Dios como experiencia. Como experiencia humana. Efectivamente, y tienen todo un discurso que es casi sindical, que me parece muy bien y me parece tal lo que tú quieras. Pero es que parece que se olvida el origen. O sea, pues fíjate, y eso, les va a repercutir, No, sin duda porque ha regalado la espiritualidad a otros ámbitos. Y el Papa actual dio una lección cuando habló de Santa Teresa, cuando habló de San Juan de la Cruz, que es una figura extraordinaria. Yo tengo las obras de San Juan de la Cruz comentadas por Damaso Alonso, que fue presidente de la Academia, que fue un hombre extraordinario. Oye, de la gente que has conocido, porque claro, fíjate los que estás sacando, ¿quiénes son los que más te han impresionado? De decir, joder, vaya talla humana o intelectual, porque tienes que haber conocido a gente de esta que te quedas asustado. Sí, muchas veces te impresiona la gente de la calle, cuando te plantea. Sí, pero normalmente el que lo es, pero en cuanto sale. Lo que es tu pregunta, que es buscando las grandes figuras, a mí me impresionó muchísimo Severo Ochoa. Anda, fíjate. Severo Ochoa vino a Coruña acompañando a 2 amigos de él asturianos hace muchos años, siendo yo alcalde, porque los 2 amigos de él querían comprar un hotel cerrado que había antes de llegar a Fene, en Ferrol, para hacer un hospital. Él ya estaba viudo y vinieron con Severo Ochoa. Estuvo 3 días. Y cuando llegó a Coruña, yo me enteré, al hotel le mandé aviso porque lo invitaba a comer. Y comimos, cenamos, comimos y cenamos. Joder. Y era otra dimensión hablando. Fíjate. Fue una persona que
me impactó muchísimo. Era posiblemente esa visión de la España que se perdió con la guerra, ¿no? De la España que se perdió con la guerra, todas aquellas pléyades de intelectuales, de científicos, etc. Me ha impresionado muchísimo porque he tenido la oportunidad de conocerlo y de hablar con él, Benedicto XVI, pero no por su condición de papa, sino por su condición intelectual. Intelectual, ¿no? Yo pocas veces he oído hablar con tal rigor de lo que es Europa, las raíces de Europa, el proyecto de Europa. O sea, que has tenido una relación con él de la suficiente cercanía. 4 o 5 veces conversaciones largas. Después tuvo la deferencia, yo fui a Roma, ya había él dimitido y estuve una tarde con él, sí, me recibió hablando. Pues es otra persona que me ha siempre he tenido un gran respeto unido a un profundo afecto con Alfonso Guerra. O sea, le pones en la talla de... Fíjate, Alfonso Guerra ha sido... Oye, pues me has dejado... Mi maestro político. Es mi maestro político. Yo he aprendido mucho de él. Sobre todo he aprendido la coherencia. Que el político tiene que ser coherente. Hay momentos en que uno tiene que ser prietista, ¿no? Coherente. Es decir, prietista, es decir, hasta el final con los principios. Sí, fíjate, es curioso. Y Alfonso es un ejemplo de ello, ¿no? En los silencios y cuando opinó. Y después tengo oportunidad de conocer a gente pues, muy diversa, muy variada. Ahora, esos 3 me vienen a la cabeza. Oye, ¿tú qué conoces? Conocí a Cela, tuve mucho trato con Cela. Cela venía mucho aquí a comer. Pero me parece de menos guste, ¿no? En privado era una cosa diferente. Es decir, en privado... Son de estos que se construyen un personaje tan grande, que luego ya no sabes con quién está. Venía aquí, comíamos a lo mejor 4 personas. Él y la mujer, la primera mujer, mi mujer y yo, y él era muy amigo de la condesa de Fenosa, porque era amiga de él de la juventud, y venía Carmel y tal. Entonces, aparte de ser un hombre, en contraste con la imagen pública, exquisitamente educado, era un hombre muy culto, muy leído, o sea que daba gusto escucharlo hablar de libros. Tengo comido con él en el ayuntamiento 14 personas, y entonces era de una frivolidad insoportable. Claro, el personaje. Buscando siempre patar. Sí. Y siempre, pues ahora me voy a dormir la siesta en pijama y con bacenilla y tal y cual. Sí. Pero bueno, tío. Pero en privado... Oye, Fra, ¿qué te pareció? Bien, tuvimos una buena relación. Una relación muy marcada por el respeto mutuo. Y yo con Fraga al final, poco antes de irme yo y de que él se marchara, cuando el programa de Prestige, ahí estrechamos mucho la relación, porque él quedó solo. Y quien iba a cenar con él era yo. Él se vio arropado por Loyola de Palacio, que lo llamaba todas las noches desde Bruselas. Fíjate. Para el presidente, ¿qué tengo que hacer aquí en Bruselas? Y el alcalde de La Coruña, que lo iba a ver preocupado, porque un problema mal gestionado por el gobierno de Madrid, de Aznar, estaba permitiendo que hubiera, no una revolución, pero sí una toma de las calles y que le hubiera dando un auge político al bloque. Cosa que me preocupaba, sobre todo por la falta de visión del Partido Socialista, con lo cual yo a Fraga le trasladaba la necesidad de que él diera un golpe de mano, un golpe en la mesa, un golpe de autoridad y que aquello tomara otro rumbo. Pero aparte de eso, siempre tuvimos una buena relación, sobre todo desde el punto de vista que hablábamos poco de política, hablábamos mucho de historia, de cultura, de cosas de estas, ¿no? Con Fraga tengo grandes anécdotas tremendas de ir a verlo. Me acuerdo una vez para un instituto en La Coruña, llegar a Santiago, y empezamos a discutir sobre, habíamos celebrado en Coruña la conmemoración de Sir John Moore, el inglés que está enterrado en el Jardín de San Carlos, que dirigió el ejército francés contra Napoleón. Y este general fue el que cambió una cosa que parece elemental, pero que en aquella época fue revolucionario. Las casacas rojas del ejército inglés, él mandó que se hicieran casacas verdes, porque decía que las rojas las veía el enemigo y te pegaba un tiro rápidamente. Las verdes se camuflaban con los green jackets, que decía. O sea, ya empezó el camuflaje. Ese hombre inauguró el camuflaje. Y entonces empezamos, Fraga y yo, con el tema, pues estuvieron haciendo un acto de Sir John Moore, tal, pues no sé qué, tal, empezaron, pues sí, con el toque de tambor los franceses recorrían no sé cuánto tiempo, un kilómetro, los ingleses menos.
Cuando nos dimos cuenta, llevamos 20 minutos hablando de estos temas. Y entonces la secretaria dijo, bueno, ya se han pasado 5 minutos y está la prensa. Entonces salimos y Fraga, usted no se preocupe. He tenido una larga entrevista con el alcalde de La Coruña, con él, y perfectamente de acuerdo los dos. Hemos llegado a la conclusión que es bueno este detalle. Bueno, pues, pero para terminar, ¿has encontrado más vida en los libros, más amigos en los libros o en la realidad? O gente que hubieras querido conocer, gente que te ha transmitido sabiduría. ¿Has aprendido más de los libros o de las personas? Hombre, siempre aprendes muchísimo de los libros, ¿no? Además, en los libros son tus amigos, es decir, hay personajes de libros que son los que te acompañan toda tu vida, que son tus referentes, que te gustaría ser. De niño, dinos 3 referentes. De niño, ya claramente, ¿no? De niño yo pertenezco a una generación, lo decía antes de empezar la entrevista, que es una generación de cultura de kiosco. Nosotros, los niños de mi época, yo soy un niño del barrio de Cuatro Caminos, jugábamos al fútbol en la calle, y comprábamos los tebeos en un kiosco de un antiguo legionario que se llamaba Luis, que por cierto fumaba grifa. Nosotros no sabíamos lo que era la grifa. Pero olía raro. Olía raro, olía raro. Y allí comprabas los tebeos, comprabas las bolas de jugar a las bolas y estas cosas, ¿no? Y entonces, evidentemente, te has formado mucho en los personajes del tebeo. ¿Por qué? Porque los personajes de los tebeos eran los que te transmitían valores. Valores, lo que iba a decir, sí. Valores y principios, el valor de la palabra, el valor de la integridad, la valentía, la cobardía, etc. Y después te daban un barniz cultural. Es decir, pues había tebeos que eran sobre la Reconquista, y entonces pues tú ibas aprendiendo un poco lo que era la Reconquista. Había tebeos que tenían una sección que se llamaban miscelánea, o sabías qué. Entonces allí leía, ¿sabías que fue un español el que inventó el autogiro que se llamaba la cierva, tal, tal? Pero sobre todo, de ahí hacías un tránsito ordenado. Del tebeo de una 25, mal dibujado, mal impreso, pasabas a la novela de Salgari, a la novela de Verne, a la novela de Stevenson, a la novela de aventuras. También compaginándolo un poco con la novela de kiosco. Hay una novela, Agatha Christie, ¿no? Sí, hay las de Molino. Hay una época en España en la que hay unas grandes novelas populares de vaqueros, policíacas, fundamentalmente de republicanos represaliados. Es decir, hay un autor de novelas de vaqueros que es Marcial Lafuente Estefanía, correcto, que era coronel del ejército republicano. Estaba castigado. Oye, pues hizo un capitalito con la novela. Sí, José Mallorquí, que se terminó suicidando, el autor del Coyote. Era gente, como muchos dibujantes, Gago, el del Guerrero del Antifaz, eran republicanos que tuvieron que vivir de eso, siendo oficiales del ejército, etc. Entonces hacías un tránsito ordenado, ¿no? Es decir, con la novela de aventuras, la novela de Tarzán, la novela de Guillermo, etcétera, ya te introducías claramente en la lectura. Y después te llegaba pues, el momento pues, de la angustia vital, ¿no? Yo lo llamo la angustia vital los 17 años, 18 años, ¿no? Todos son preguntas, todo son búsqueda de respuestas, ¿no? Sí. Y entonces ya entras en otro tipo de literatura, que es la etapa definitiva. ¿Y ahí yo entro con Camus. Entras, claro, por eso tienes el espacio ese reservado. Sí, Camus es un hombre. Pero ese te deja un poco tocado, ¿no? Sí, La Peste. Fue la novela que me impresionó. Claro, entonces La Peste es una novela que me impresionó muchísimo. Es una búsqueda de Dios con el personaje del cura. Es una denuncia del dolor con la muerte de un niño. Es una sociedad marcada por la tensión de una pandemia, de una enfermedad aislada en la ciudad de Orán. Pero sobre todo, en Camus vas encontrando respuestas a la idea de la libertad, a la idea de decir lo que piensas, a la idea del hombre rebelde, que es un ensayo filosófico de él, ¿no? Camus es un hombre atacado por la derecha y por la izquierda, condenado por los comunistas, por Jean-Paul Sartre, etc. Es que la libertad no le gusta nunca a nadie. Y entonces ahí es el momento que, además es un momento de una edad muy pedante, ¿no? A los 17 años eres muy pedante. En el colegio me llamaban camiseta. ¿Por qué? Algunos, por Camus.
Ah, porque los volvía locos. Los volvía locos. Yo llegaba. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Llegaba con mi. Pero tú leías más que la media, ¿no? Bueno, solo hay que Sí, ver tu sí, biblioteca. yo siempre leí mucho. Y después, a Y con partir de esa ahí, memoria, es que claro, tú fíjate ahora, con 80 años, lo estás contando como si lo hubieras leído antes de ayer. Imagínate en aquel momento que necesitas ese demostrar, o sea, coger sitio, y tú lo hiciste, yo creo que a través del intelecto, ¿no? Sí, pero a mí me ayudó también mucho mi madre. Es decir, mi madre, yo en el bachillerato sacaba muy buenas notas. ¿Cómo me premiaba mi madre? Con libros. Entonces yo, por ejemplo, a los 13 años empecé a leer los episodios nacionales de Galdós, Joder, macho. que me impactaron. Eso que fue una lectura de niño. ¿Y eres de lecturas? Los releí ya de mayor, Joder. pero no todos, ya no todos. Ya fue una relectura selectiva, no tanto de la primera parte. Pero me da la sensación de que eres como un lector de agotar materias o agotar autores, ¿no? Sí, empiezas y como sí, está janovista ahí. Sí, sobre todo yo cuando voy a una casa y veo la biblioteca. La biblioteca verdaderamente lo que refleja es la vida de una persona, los cambios en la vida de una persona. Pues porque hay una etapa que te interesa un tipo de literatura, porque quieres tener el conocimiento esotérico, por ejemplo. Y tienes libros de estos acerca de Nostradamus, libros de las profecías, libros de esos no tienes, ¿eh? Tengo. Ah, pues en todos los apartes cuando has ido. Pero otra parte de arriba. Ah, vale, porque cuando has estado escribiendo temáticamente. Tienes distintas etapas. Tienes etapas de la novela, después te cansa la novela. Sí. Y empiezas los ensayos. ¿Sigues leyendo ficción? Yo es que hace mucho que no leo ficción, macho. Bueno, alguna voy leyendo. Pero yo tengo una lectura continuada de historia, de temas históricos. Eso es lo que. O sea, lo que te pierdes es la historia, ¿no? Sí. Tengo una lectura continuada a lo largo del tiempo. Después voy cambiando. Tuve una etapa que me gustaba mucho la poesía. Tienes una etapa que te gusta un tipo de autor, ¿entiendes? Generalmente me ha gustado Delibes, me ha encantado. Delibes tengo. ¿Por la limpieza de la prosa o por la temática? Y porque es un hombre muy próximo en los temas que desarrolla. Es la proximidad del hombre normal. ¿Entiendes? Se desarrolla. Había un libro poco conocido que es La hoja roja, que es la hoja que marcaba los libros de fumar de un jubilado, que mucho me había impresionado aquella obra. Pero bueno, quiero decir, tienes distintos, pero la historia es el que me ha mantenido a lo largo del tiempo. Después he sucumbido, como mucha gente, al boom hispanoamericano. Claro. Me papé todo Vargas Llosa, me papé todo García Márquez, Miguel Ángel Asturias, etcétera, ¿no? ¿Borges no te gustaba? Sí, pero joder, macho, es un poco pedante. Es un poco pedante. Pero es que, es un poco pedante. Cuando estudiaba en Madrid, con un amigo mío que acaba de fallecer, que fue presidente de Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Julián Pérez Templado, íbamos a comprar, nos dio por la poesía, los libros de Losada. Había mercadillos medio clandestinos y vendían allí las obras de León Felipe, de Alberti, etcétera, ¿no? Las de poesía. Cuando vino Alberti, yo tengo 2 libros de Alberti con dibujos de él, cuando vino a inaugurar la calle Alberti. Entonces, tú te fijas siempre en el tipo de libros, ¿no? Me ha gustado mucho siempre el libro de aventura, la novela de aventuras histórica. Cuando aprobé cuarto, mi madre me regaló Las 4 plumas. Anda, joder, fíjate, qué simbólico, ¿eh? Me la regaló de Crisol. Crisol es una editorial Aguilar era un libro pequeño de bolsillo, que lo podías llevar en el bolsillo. Y a lo largo de los años hice la colección completa de Crisol, pero eso ya es la parte de bibliófilo, ¿no sabes? Sí. Que buscas un tipo determinado de libros, ¿no? Lo vas viendo después, antologías y cosas de estas. El libro te acompaña siempre, ¿no? El libro... ¿Y crees que se está perdiendo, que la tecnología está matando el libro? Tú lees en papel, entiendo, ¿no? Lo leo en papel, subrayo en papel y marco en papel. Sí. Y tengo amigos que leen en ebook. No sé cómo es, que yo me niego a ello rotundamente. Me niego a ello, porque el libro ya no solamente... El libro es después la composición del libro. El libro después hay un libro bonito, bien encuadernado. Yo voy mucho a los encuadernadores. Me han encuadernado en Madrid y me encuadernan en Coruña.
Y cuando un libro me gusta mucho lo encuaderno. Tengo un libro, ahora ya no lo hago, pero hace años lo hacía. El otro día le dejé a una nieta mía Cuerpos y almas que quiere hacer medicina, de Massef van der Mich, encuadernado, porque era un libro precioso que describía la vida de un estudiante de medicina y después lo que le pasaba en el primer hospital que trabajaba. Y en muchos libros que me gustaban o que me marcaban, la historia de España de Fernando García de Cortázar, pues los encuadernaba. Era mi homenaje al libro. Es decir, el libro hasta huele. Una cosa, ¿y has tenido algún amigo literario? Porque esta pasión que reflejas, seguro que la has encontrado en alguna persona, porque muchas veces has dicho, acabábamos hablando de libros, ¿no? Sí. Es decir, del ese César Antonio Molina, por ejemplo, que es más joven que yo, pero tenemos una buena relación, ¿no? Y es como que lo ves estar deseando hablar de algún libro, ¿no? Sí, hablamos. La mujer de César Antonio Molina, Mercedes Montmany, porque Mercedes Montmany es crítica literaria, la crítica literaria de Suplemento Cultural de la ABC, pero es la crítica literaria de la literatura del Este, pero sobre todo es una gran especialista en los temas vinculados a la persecución de los judíos y el nazismo, que es un tema que a mí me apasiona y el que he estudiado, y tengo libros muy curiosos y he hecho viajes para comprobar in situ algunas de las cosas. Entonces me gusta hablar de ese tema, ¿no? Me gusta hablar de conocer de ese tema. Oye, y ya terminamos. Todo esto que sabes, todo esto que has vivido, ¿no te da un poco de que se pierda? Es que me da la sensación, yo te voy a hacer una pregunta general, que hago una reflexión sobre la vida, que todas las generaciones están condenadas a casi inventar la rueda, porque no escuchan a los que la han inventado antes, ¿no? Sí, yo ¿No te da esa impresión? Yo lo planteo de otra manera. Yo digo que en las películas de vaqueros, yo soy un apasionado del cine, me encantan, y las de vaqueros más, porque son las películas que marcan la madurez. Tienes una etapa, la etapa de la angustia vital de La peste de Camus, la canalizas en el cine, en los cines de arte y ensayo, ves unos leñazos absolutos que sales diciendo, mensaje maravilloso. Y entonces hay un momento que ves Centauros del desierto de John Ford y dices, esto sí que es una película buena, las demás son tonterías. Entonces, en las películas de vaqueros, yo esta reflexión que haces tú la hago de otra manera. Digo, en las películas de vaqueros siempre hay un vaquero o un oficial que va a ver a los consejos de ancianos de los indios que están fumando la pipa, le dan a fumar la pipa y él les dice, no entrar en guerra. Y es lo que decimos nosotros, nos van a matar los blancos, pero no nos hacen caso los jóvenes guerreros. O sea, el consejo de los viejos, ¿no? Es decir, porque tú lo que marcas, que es el arte de la política, tú lo que marcas es aquello que por experiencia sabes que desgraciadamente se repite. Y entonces tú lo que tienes que hacer es inculcar o trasladar la idea de que lo que hay que tener es el conocimiento mínimo para intentar repetir los aciertos y evitar los errores. Esa es la clave. Cuando hablamos de la memoria democrática estamos repitiendo un error. Estamos volviendo al enfrentamiento. ¿Me explico? Sí, Cuando hablamos de la reconciliación estamos teniendo un acierto. Estamos permitiendo que un país dé un paso adelante en paz. ¿Y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué el ser humano es pues no lo sé. Y además es una contradicción, porque si lo piensas, los grandes políticos, los grandes estadistas, no políticos, estadísticos, han sido hombres mayores. Es decir, Europa la construyen hombres muy mayores. La construye Adenauer, la construye De Gaulle, la construye Churchill, la construye y pues los padres intelectuales, Monet, Salvador de Madariaga, que era gallego y de La Coruña, etcétera, ¿no? De Gaulle dice que además la segunda vez que lo eligen ya tiene 70 y tantos años, ¿no? Entonces De Gaulle dice, ya no tengo ningún problema, no tengo problema de cartera, no tengo problema de hijos y no tengo problemas de cintura para abajo. Es decir, claro, está preparado para dedicar todos sus esfuerzos a la trascendencia, a la idea de Francia, ¿no? Un político que yo admiro. El último libro que acabo de leer, que lo terminé ayer, es un libro que se titula Los dos últimos titanes, Winston Churchill y De Gaulle. Y los equiparas, tú los equiparas. Eran distintos, además no se llevaban demasiado bien, pero tenían una idea común de compromiso con la libertad.
aunque Churchill era un hombre más vinculado al pasado, no al pasado, a la continuidad. Del imperio, ¿no? El imperio británico. Imperio. De Gaulle era tenía más visionario de futuro, entendía que el mundo tenía que cambiar siempre en torno a Francia. Claro, claro. Eso. No nos engañemos. La burra por delante. No siempre. nos engañemos, pero vamos. Bueno. Pero sí es una pena que eso se pierda, ¿no? Eso se pierde y no se escuche. Yo me acuerdo cuando yo entré en la ejecutiva del PSOE, allí por el año 77, cuando hablaba Ramón Rubial, que era el presidente histórico del partido, había estado 15 años en la cárcel, había estado en la guerra civil, un hombre mayor, se producía un silencio tremendo. Sí. Un hombre de valía también. Sí, sí, bueno, un hombre consecuente, coherente, un hombre coherente. Cuando la primera vez que había cumplido la pena, que fue en el año 47, tenía organizado un plan de fuga en el Dueso. Y entonces se descubrió el túnel y reunieron a todos y dijo, ¿quién es el responsable? Dijo, soy yo. Y salí a los 5 días. Y se tiró 5 años más en la cárcel. Para que los compañeros no... Qué tío, ¿eh? Bueno, y entonces cuando hablaba Rubial, callaba Felipe. No nos engañemos, ¿eh? O sea, que decir, hay un respeto. Primero el que se debe, ¿no? A la persona que tiene detrás un ejemplo, ¿no? Que es un paradigma de unos valores. Pero en segundo lugar, el que tiene la fuerza, el valor de la experiencia. Yo dejé de ser alcalde en 2006. Hasta la fecha ningún alcalde me llamó para preguntarme cómo se hace esto, es cómo no se hace lo otro. increíble, ¿eh? Y yo cuando llegué a la alcaldía le daba una comida a todos, cada 8 meses, 7 meses, a todos los alcaldes anteriores. Incluso venía uno de la República, Manuel Iglesias Corral, que fue decano del colegio. Claro, por eso tú has sido tú y los Entonces otros. yo hablaba con todo, y venían todos los franquistas, franquistas. Es que nada es casualidad, Paco. Y aparte de honrarlos, a mí me gustaba escuchar y sobre todo preguntar. Cuando hiciste este proyecto o este plan, ¿por qué lo hiciste? ¿O qué es lo que querías hacer? Qué bueno. Porque eso era la manera de que tú ya encajabas enseguida, pues por ejemplo, el urbanismo de un barrio de la ciudad, el origen, que es lo que había intentado aquel alcalde, aquel ayuntamiento. Sí. Pero bueno, así es la vida. Bueno, pues hasta aquí. Oye, agradecidísimo. Siempre les pregunto, ¿qué te ha parecido la entrevista? Nada, me pareció magnífica. No, además, estuve tan a gusto que ya ves, le di a la lengua y conté cosas que nunca había contado. Bueno, fíjate que tú lo has contado prácticamente todo, quiero decir que estaba a gusto. Pero no, yo me tiraría las horas muertas. Eres... bueno, no, iba a decir, luego te lo digo. Bueno, pero increíble. Pero no dejes que se pierda. Yo creo que tienes reflexiones... Te voy a decir una impresión que tengo. Creo que eres un hombre muy de Prieto, de Indalecio Prieto. Te has quedado ahí en territorio de nadie. Eso solo lo hacen los valientes. Eso es patrimonio de 4. Porque da mucho miedo, da mucho vértigo, porque los de enfrente nunca te van a acabar de aplaudir o te van de utilizar, y los aparentemente propios, pues es un espejo que les pone demasiado de sí, además los de enfrente siempre tienen la tentación de utilizarte de coartada, correcto, manipularte. La inteligencia que no tienen ellos, claro, se la tienes que prestar tú. Y el otro es un espejo que desnuda, tú eres un espejo que desnudas a tu paso demasiadas cosas porque las argumentas de manera muy sólida. Y que no se pierda porque eres un gran tío. Qué va, hombre, qué va. Y eres muy, muy, muy brillante. Bueno, muy brillante. Qué va, de ninguna manera. No, de verdad. Damos o sea, por terminado. Hay que agradecérselo a Eduardo Damos esto. O sea que, bueno, pues nada.